De la sesión de ayer, del concurso de ayer del oído medio, vamos entonces a explicar algunos conceptos importantes de esta estructura que está presente en una de las porciones del oído. Lo primero es recordar entonces que este oído medio está conformado por un total de 6 paredes y que esas 6 paredes se denominan el techo, el piso, la pared inferior, tenemos una pared medial, que es la que estamos viendo hacia allá, tenemos una pared lateral, que es la que no estaría acá en esta imagen, que sería lo que es la membrana timpánica, tenemos una pared posterior, que es esta que estamos visualizando acá, y tenemos una pared anterior. Es muy importante que ustedes siempre tengan claro cuáles son las paredes que son correspondientes a ese oído medio y obviamente qué estructuras están presentes en cada una de esas paredes. Si observamos acá entonces podemos observar que la pared inferior básicamente está formada por el piso y por esta vena yugular interna. Vemos entonces que la pared superior está formada por lo que es el tegmen tympani o el techo del tímpano, que vamos a ver es un componente óseo de la porción petrosa del hueso temporal. Tenemos entonces eh, una pared posterior que está formada por el aditus ad antrum o la entrada del antro mastoideo, que está formada por allá, y que además podemos ver algunos vestigios de otras estructuras como son la apófisis piramidal, que sirve de inserción del músculo estapedio, además de la salida también de la cuerda del tímpano. Sin embargo, la cuerda del tímpano va a estar presente sobre todo en esa pared lateral, ya que ya viene discurriendo por la parte superior de la pared lateral, ahí al ladito de la membrana timpánica. Hacia la otra pared, que es la pared anterior, vamos a tener la arteria carótida interna, vamos a tener la trompa auditiva o de Eustaquio, y vamos a tener el músculo tensor del tímpano o del martillo. En la pared medial vamos a ubicar el promontorio con el nervio de Jacobson ubicado encima de él, o ese plexo timpánico, a la ventana oval que está tapada por el estribo y a la ventana redonda. Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan muy claro la ubicación de cada una de las paredes. ¿Por qué? Porque cada una de esas paredes, ¿sí? Y ustedes ven pues que reciben casi que el nombre de las estructuras que están conformadas por él, pues puede tener potenciales implicaciones, ¿cierto? De algunas enfermedades que las pueden afectar. Entonces, si vamos a la pared lateral, pues obviamente vemos que puede haber ruptura de esa membrana timpánica. Si vamos a la pared posterior, vemos que puede haber alteraciones o mastoiditis ahí en esa porción de la mastoides, por eso es muy importante la palpación de esa mastoides en los pacientes con otitis. Podemos tener trombofluiditis o trombosis a través de la vena yugular, podemos tener sepsis a través de la parte carotidia, podemos tener accesos cerebrales o meningitis a través de la porción del techo del tímpano, del tegmen tympani, y podemos tener laberintitis a través de la alteración de la pared medial, provocando alteraciones del oído interno. Entrando entonces en las imágenes, recordemos entonces que toda esa estructura que hemos hablado de ese oído medio va a estar ubicada más o menos en esta región. Y como componentes óseos importantes vamos a tener aquí a lo que es ese tegmen tympani. Y vamos a tener aquí también a esa eminencia arcuata, que es una saliente que marca el conducto semicircular superior. Esa eminencia arcuata o arqueada. Aquí se utiliza mucho los nombres en latín, aquí digamos ha sido la nomenclatura. O sea, en este espacio pequeño nos va a estar ubicada todas esas estructuras que hemos hablado y que hemos diferenciado en la diapositiva previa. Aquí en la parte externa, recordemos pues muy rápidamente que acá tenemos lo que es el hélix, que aquí tenemos el antihélix, que tiene unos pilares, un pilar, a veces le llaman pilar posterior del antihélix, pilar anterior del antihélix, que tenemos una fosa triangular y que tenemos una fosa escafoidea aquí en la parte superior, que tenemos una concha y que tenemos unas estructuras que son el trago y el antitrago, donde hay una escotadura aquí presente que es la escotadura intertrágica y obviamente el lóbulo de la oreja, que recuerden que es un sitio de irrigación terminal. Aquí entonces queríamos marcar de manera muy importante entonces aquí la presencia, como les decía ahorita, de esa cuerda del tímpano, que recordemos que esa cuerda del tímpano tiene una función eminentemente sensorial y está relacionada con el gusto, específicamente de los 2/3 anteriores de la lengua, y que además de esa función pues también tiene que ver con la inervación parasimpática de las glándulas submaxilar y sublingual. Entonces aquí estamos viendo
En este pequeño espacio pues van a estar distribuidas esas 6 paredes que habíamos hablado en su momento. Entonces siempre tienen que ustedes que ubicarse para que no se pierdan en la estructura. Aquí tenemos nuevamente entonces esa membrana timpánica, vemos nuevamente a la cuerda del tímpano, vemos entonces cómo se forma esa membrana timpánica y cómo aquí están los huesecillos, el martillo articulado con el yunque, esa articulación que se llama la articulación incudo maleolar, que es de clase sinovial y de género celar, y la otra articulación que es entre el yunque y el estribo, que es la incudoestapédica, que es una articulación también sinovial del género de las enartrosis. Y en esta visualización lo que estamos observando aquí, esta es la pared medial, esto que están viendo acá es el promontorio, aquí tenemos a la ventana oval, aquí tenemos a la ventana redonda, y si usted entiende un poquito la ubicación, si bien esta es la pared medial, también estamos viendo parte de la pared anterior y también estamos viendo parte de la pared posterior, si entendemos cómo se está haciendo el corte. En el elemento donde está señalado el número 30, pues es nada más nada menos que el conducto por donde está pasando el nervio facial. Ese conducto a veces lo llaman conducto de Falopio. Tiene el mismo nombre que la trompa de otro sitio del cuerpo humano, pero si se llama así, conducto de Falopio es el conducto por donde pasa el nervio facial. Y aquí arriba tenemos lo que llaman el pico de cuchara, que es un sitio donde está relacionado con ese músculo tensor del tímpano o músculo del martillo. Recordemos que esos músculos, el tensor del tímpano, está inervado por el quinto par, específicamente por su rama mandibular, que es obviamente, ya sabemos, rama del nervio trigémino, mientras que el músculo del estribo va a estar inervado por ramas del nervio facial. Recordemos que también que ese nervio facial en el oído da 3 ramas, que es la cuerda del tímpano, que ya hablamos, esa rama para el músculo del estribo, y finalmente el nervio petroso mayor, que tiene que ver con esa inervación parasimpática que estábamos hablando hace un momento. Entonces, si usted observa acá, pues realmente puede observar casi que todas las caras en esta misma visualización, pero la que se marca sobre todo es esa cara medial de esa cavidad timpánica. Entonces, es muy importante que ustedes la ubiquen muy bien, que estén ubicados en ese pequeño espacio, pero que es muy importante desde el punto de vista clínico y anatómico y fisiológico. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, las pueden colocar en los comentarios.